palabras, hay mucho interés por esta mesa, por este foro. Me dicen unas palabras en nombre de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, una red de instituciones de la sociedad civil y de asociaciones de gobiernos subnacionales que desde hace más de 2 años vienen promoviendo no solo el debate sobre ordenamiento territorial, sino buscando la implementación de una política que nosotros consideramos fundamental para nuestro país. En estos 2 años hemos organizado innumerables reuniones y durante este año hemos estado además promoviendo debates regionales en torno al proyecto de ley de ordenamiento territorial que ha presentado la congresista Verónica Mendoza. Lamentablemente no nos ha podido acompañar por razones de viaje. Y solo quería hacer una reflexión. Esta vez no nos hemos invitado a hablar del proyecto de ley, sino de la política de ordenamiento y gestión territorial que acaba de aprobar el Acuerdo Nacional. Todos y todas sabemos que el tema es un tema que genera enorme polémica y debate, no solo a nivel de la sociedad, sino incluso al interior del Poder Ejecutivo. Quienes hemos participado en diferentes espacios hemos sido testigos de estos debates. Sin embargo, estamos bastante contentos, los miembros de la plataforma, porque el Acuerdo Nacional haya logrado elaborar esta política que fue un pedido del presidente, un encargo del presidente de la República, Ollanta Humala, de su mensaje a la Nación del año 2012. Es por eso que los hemos invitado a ustedes a este evento, a este foro. Y esperamos, a nombre de la plataforma, que este foro sea un paso más, un paso adelante en lo que todos buscamos. En nuestro país, la gestión y el ordenamiento del territorio sea una realidad, y que no solo sea una realidad, sino que contribuya a que los conflictos que han llevado a situaciones muy difíciles en nuestro país puedan ser canalizados por otras vías. En nombre de la plataforma, les doy a todas las bienvenidas y les dejo la palabra. Muy buenas noches. En primer lugar, a la distinguida mesa de honor, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y a cada uno de ustedes que nos hemos dado cita a este importante evento. Para nosotros es grato presentar las conclusiones a las que llegamos en el Taller Nacional de Ordenamiento Territorial que fue convocado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En la tarde hemos tenido un intercambio grupal y hemos generado algunas preguntas de reflexión para este proceso. Una de las primeras preguntas que hemos compartido a nivel de los grupos es cuál es la utilidad de la zonificación ecológica-económica en la gestión territorial. Y en ese sentido, las principales conclusiones a las que llegaron los diferentes grupos, presentados cada quien por cada uno de los gobiernos regionales, hemos llegado a lo siguiente. En primer lugar, la ZE o zonificación ecológica-económica es útil para la toma de decisiones, para la elaboración de los lineamientos de política para el ordenamiento territorial y para los propios planes de ordenamiento territorial. Es un insumo importante para los planes de desarrollo concertado, para también los planes, en este caso, relacionados con demarcación territorial, es decir, estudios de diagnóstico y zonificación territorial y lo que llamamos los famosos SOT, que son también los saneamientos justamente relacionados para los procesos de demarcación territorial. Igualmente, ya bajando a un nivel de municipio, también son insumos para los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, planes sectoriales también, así como también para lo que serían los planes de gestión de riesgo de desastres. Asimismo, también nos ayuda para promover programas y proyectos de inversión públicos y privados. También nos ofrece una valiosa información para la investigación y también, debido a su amplitud en la base de datos, nos permite también tener una calidad de información que ayuda justamente a la generación de múltiples intervenciones, debido a que es una información georreferencial, espacial y sobre todo que nos da con mayor alcance lo que tenemos en nuestros territorios. Asimismo, también nos ayuda en la gestión de los conflictos socioambientales, debido a que nos da información de primera mano sobre las potencialidades y limitaciones que tenemos en el territorio. Y esto, gestionado adecuadamente, nos permitiría poder tratar adecuadamente los conflictos que nos existen en nuestros espacios territoriales.
fuente base para la gestión ambiental, por ejemplo, cuando se hacen las revisiones del estudio de impacto ambiental, para lo que sería la formulación de las estrategias regionales de diversidad biológica, estrategia regional de cambio climático. Asimismo, también para promover espacios y zonas de conservación, casualmente porque en la Z identificamos las zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Y en general, este es un resumen de todas las aplicaciones múltiples que podemos dar con la certificación ecológica económica, independiente de su escala de trabajo, pero ya es una información valiosa para nuestra comunicación y sobre todo a tanto a nivel de gobiernos regionales como a nivel de gobiernos locales. La segunda pregunta que nos hicimos a nivel del grupo es ¿qué aprendizajes y lecciones hemos obtenido en el proceso de elaboración y uso de la ZE? Por un lado, que el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica económica sean parte de la agenda política para el desarrollo. Tanto así que nosotros estamos considerando que este es un insumo que también nos está ayudando a generar políticas de incidencia de lo local hacia lo regional y finalmente hacia lo nacional. También que el ordenamiento territorial contribuye a la sostenibilidad energética y a la soberanía alimentaria. Asimismo, el ordenamiento territorial es un proceso permanente y por lo tanto no debería estar sujeto a un proyecto de inversión pública. Entonces, eso es un poco el tema de la reflexión que hemos hecho, porque varios gobiernos regionales manifestaban, ¿no? Que a veces se generan proyectos de inversión pública, se tiene temporalmente un equipo de trabajo, pero termina el proyecto de inversión pública y también se desarrolla equipo. Y la idea es apostar porque estos espacios de fortalecimiento de capacidades sean permanentes y los equipos también sean permanentes para que así toda la gama de información que se ha generado se pueda siempre seguir alimentando, actualizando al servicio justamente de los intereses tanto de gobiernos regionales como locales. También es importante afianzar las sinergias interinstitucionales para conocer y valorar las potencialidades del territorio. Asimismo, es necesario dar un marco legal a aquellas innovaciones en las metodologías y criterios de valoración e integración de variables para los submodelos y la propia zonificación ecológica económica. También es importante destacar la sostenibilidad de los procesos relacionados con el ordenamiento territorial, porque se garantiza que con el empoderamiento que le damos a la sociedad civil a través de su participación en la Comisión Técnica Regional, permite casualmente que estos procesos entendidos por varios gobiernos regionales, pues hasta ahora tengan vida activa, sean vigentes y sean sostenibles en el tiempo, o sea, superando lo que serían los cambios de gobierno, gestiones de turno. Entonces, esto es importante destacar porque es la participación la que ayuda casualmente que tengamos más actores empoderados. Luego también es importante destacar que cada proceso de zonificación ecológica y económica toma su tiempo. Es diferente a la realidad que podamos tener en departamentos ubicados en la costa, en la sierra o en la selva, y cada uno tiene su propio proceso de federación de metodologías, un proceso de modelación, un proceso de empoderamiento de actores, y por eso decimos que cada uno toma su respectivo tiempo. La articulación interinstitucional entre los actores vinculados a la planificación regional también es un aporte importante que nos da como lección en este tipo de procesos. Ahora vamos a dar un poco lo que serían los principales, las principales tareas que nos tendríamos que dar a nivel, por ejemplo, regional y nacional. En lo regional debemos apuntar a la elaboración de políticas regionales en ordenamiento territorial, también buscando la incorporación de la zonificación ecológica, económica y de las políticas de ordenamiento territorial en los planes de desarrollo regional concertado. A nivel regional debemos avanzar con los procesos provinciales y distritales, tomando como referencia lo ya avanzado por el nivel regional. También tenemos el compromiso de avanzar con los estudios especializados, el diagnóstico integral del territorio y el propio plan de ordenamiento territorial, a fin de incidir en el carácter vinculante que estos instrumentos deben tener en la gestión del territorio. Igualmente, la modificación de los instrumentos normativos y de gestión regional, incorporando como referente importante la zonificación ecológica y económica y el propio plan de ordenamiento territorial. Luego, hacer de la zonificación un referente importante para la asignación de presupuesto en los proyectos de inversión. Asimismo, cómo desarrollar una institucionalidad regional para el ordenamiento territorial y la gestión territorial. Llámese la articulación que tendríamos que tener a nivel regional con los centros de planeamiento estratégico regional, los sistemas regionales de identificación, entre otros, definiendo con claridad sus roles. Asimismo, también definir criterios precisos para la identificación de los actores que conforman las comisiones técnicas regionales y locales, a fin de garantizar una adecuada representatividad de los diferentes grupos de actores o grupos de interés. En lo nacional, uno de los encargos o tareas que tenemos es poder incidir para la aprobación de una ley de ordenamiento
Tenemos también como tarea avanzar con la regionalización y la descentralización. Asimismo, también buscamos sistematizar los procesos exitosos de las regiones para alimentar una guía metodológica de alcance nacional, pero adaptada a las diferentes realidades que tiene el país. Institucionalizar el espacio de encuentro de los técnicos involucrados en estos temas de ordenamiento territorial a través del liderazgo que puede proponer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y promover el intercambio con técnicos de otras entidades que también tienen competencias en materias relacionadas con ordenamiento o gestión del territorio. También buscamos que se uniformicen las bases de datos para que estas sean compatibles entre sí, así también como buscar que estas sean articuladas y estén a disposición de los gobiernos nacionales. Luego también nos urge definir la rectoría del ordenamiento territorial con un amplio debate y con la participación de los gobiernos regionales y locales. También proponemos la creación de un observatorio de desarrollo sostenible que permita registrar los avances en gestión del territorio. Estas son las conclusiones a las que llegamos en este taller nacional sobre ordenamiento territorial. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a Plataforma por invitarme a participar en esta reunión y conforme voy mirándolas, una reunión con una selectísima audiencia y incluye miembros del Estado, miembros de la sociedad civil, asesores del Fondo Nacional en este tema y así personas que conozco y aprecio desde mucho tiempo. Me gusta el conjunto de la reunión en parte porque se añade a la experiencia que tenemos en el acuerdo de cultivar la escucha mutua. Escucharnos me parece crucial para llegar a los mejores procesos posibles en un asunto que sabemos tan delicado y que incluye, lo menciono rápidamente, incluye también, por supuesto, no solo la política 34, esta que ustedes tienen en una hoja con encabezado azul, sus carpetas, sino también la política 33, quiero recordarlo, la de recursos hídricos. La de recursos hídricos es también, en cierto sentido, una política de ordenamiento, en cierto sentido, pero claro, con criterios más de cuenca o con otros elementos más propios del agua como tal. Pero lo menciono para recordar que el proceso de ordenamiento no se concentra en una sola política de Estado, que es una sola manera de ver las cosas. Bien, como ya saben, tengo 15 minutos, ya deben ser 13, y entonces voy a casi poner títulos en este asunto y espero que sean lo suficientemente interesantes los títulos y algunos de los dilemas que fueron parte de una larguísima discusión. Este trabajo ha durado un año prácticamente y el grupo de trabajo, ha trabajado 6 meses, casi en sesión semanal, para aprobar página y media. Entonces, cada palabra tiene historia y quiero que lo perciban así, a pesar de que quizá una lectura rápida no facilite, digamos, una apreciación de cada término, pero hubo mucha gente especializada en este tema, delegados de partidos, delegados de gremios de la sociedad civil y del Estado, que miraron con lupa cada término, cada coma, cada acento y evaluaron la conveniencia o no de ponerse de acuerdo. Como ustedes supondrán, ponerse de acuerdo en un documento de este estilo no es que alguien sale totalmente feliz con el documento. Un documento de este estilo es resultado de muchas sesiones con S y sesiones con C, en términos de, digamos, haber aceptado, quizá renunciar a algún aspecto a cambio de, digamos, recibir el aporte y el apoyo de algún otro aspecto. Entonces es un documento que, como a veces menciono, cuanto mejor sea el documento, más debe expresarse en la insatisfacción de todos por el documento aprobado. Es una contradicción entre estar satisfechos por haber aprobado algo y el haber estado, digamos,
tenido que ceder en algún punto y eso me consta y por eso quiero comenzar agradeciendo la gran voluntad de llegar a acuerdos que hubo en todos los participantes en el Acuerdo Nacional para llegar a este resultado. Déjenme entrar entonces ahora sí a este esquema de títulos y llamar la atención sobre algunos puntos que requerirían más conversación y que sirva, espero, para que nos inviten en sus organizaciones a presentarlo con más tranquilidad y ir en mayor profundidad a algunos de los análisis que están detrás de este brevísimo texto. El objetivo general que he planteado al principio es el desarrollo humano de todos los peruanos en cualquier lugar del territorio que hayan nacido y en el que se estén formando por lo menos en sus primeras edades. Igualdad de oportunidades en todo el territorio del país es algo que todavía no es real. Sabemos las desventajas que supone haber nacido en ciertos lugares respecto de otros con quienes hay que competir en la lucha por la vida y que han recibido posibilidades mayores, tanto por el lugar de origen como por el tipo de educación, por el tipo de atención que han recibido, etc. Entonces, ese desarrollo humano integral, equitativo, sostenible en todo el territorio nacional es una cosa que teníamos muy presente todo el tiempo. Obviamente el ordenamiento y la gestión del territorio no son un fin en sí mismos, ¿cierto? Son un gran medio para igualar a la gente, para esa igualdad entre todos y todas en el país. Un tema que quiero mencionar y que merecería un tratamiento más lento que el que ahora voy a hacer es el del título mismo, ¿no? Después de haber discutido largo sobre el título al comienzo del grupo de trabajo y de haberlo vuelto a discutir en la sesión plenaria, aprobación final, ya la sesión más política de aprobación, ¿no? El 24 de septiembre quedó como ordenamiento y gestión del territorio. Las dos cosas juntas. Entonces no es un documento de ninguno de los dos términos separados. Lo que sucede y en realidad en un grupo de trabajo grande como el que hubo, con tantas opiniones diversas, técnicas y políticas, y geniales, etcétera, etcétera, tiene varios significados, digamos, este término, y lo importante es que se los vea juntos. No es gestión del territorio en general, no es cierto, sino gestión del ordenamiento territorial. Entonces, estén agarrados esos dos términos. ¿Por qué? Porque si no, cada uno de los dos términos es muy amplio. El ordenamiento como tal, digamos, la gestión territorial en sentido amplio involucra muchas cosas. Involucra la gobernanza, involucra el ordenamiento propiamente dicho, la demarcación territorial, el catastro y la articulación, el acondicionamiento y el desarrollo urbano. O sea, el territorio es un término, digamos, que alude a varios tipos de actividad, todas muy importantes y simultáneamente muy difíciles de tratar todas juntas en un brevísimo texto como el que tenemos entre manos. Luego tenemos también la gestión del proceso de ordenamiento del territorio. ¿Quién ordena? ¿Cómo se ordena? Eso es que requiere gestión. Institucionalidad, claridad de atribuciones. Entonces también es de otro significado. Y por supuesto también hay otro concepto más estrecho todavía de gestión, que es la gestión del uso del territorio ya ordenado. Si se llegó a ese ordenamiento, que siempre están los dichos de paso a la dinámico, es que se ordena y ya quedó la foto para siempre. Y es cierto, sino que es un proceso permanente en cierto sentido, ¿no? El ordenamiento y el mejoramiento de ese ordenamiento. Entonces, espero estarles casi abriendo el apetito a la curiosidad, digamos, para aludir a este significado cargado, denso de estos términos y así fue discutido. Por tanto, no es que viene en un manual que se copió por un título al asunto. Y el otro concepto que quiero destacar es el de territorio. La definición de territorio también fue materia de mucha discusión. Había mucha gente que tenía opiniones muy precisas
conquistas o definen por ese territorio, terminamos con una definición que hace del territorio no solo el contenedor de una realidad social, sino también el contenido de esa realidad. Y lo tomamos en la práctica de la Constitución de la República. De ahí tomamos el significado más, digamos, complejo, que incluye el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre, esa es la Constitución, ¿no? No solo suelo, no subsuelo, etc., sino lo otro que ya he mencionado. Y sin embargo, es muy importante lo que sigue. ¿Por qué? Porque hay muchas definiciones del territorio y casi ninguna se queda exclusivamente concentrada en el aspecto natural del territorio. Prácticamente todas las definiciones del territorio incluyen he llamado antes el contenido, quiénes están en el territorio, qué se hace en el territorio, cómo se piensa el territorio. Eso es parte del territorio en cierto sentido, ¿no? De las definiciones demás. Y por eso se señala que se desarrollan en él relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre personas y el entorno natural. No tienen la hoja que tienen en su folder, en un marco legal e institucional. Era muy importante el acuerdo para muchos miembros del acuerdo y se llegó a ese consenso en que lo que estábamos regulando con una política de Estado era la manera legal e institucional de hacer las cosas. No el arrancharse, digamos, a la mala, algo por aquí, por allá, y que eso adquiriera el mismo estatus que aquello que se hacía de acuerdo a las instituciones y a las leyes vigentes en el país. De ahí lo legal e institucional, y termina en el que convergen los intereses, identidades y culturas de la población. Bien, me quedan 5 minutos. Títulos ahora, nada más y los 5 los primeros 3 incisos son básicamente sobre fines, y quiero destacar nada más que los temas que motivaron más discusión. Uno, la subsidiariedad y la solidaridad como criterios. Ahí lo dejo. No voy a desarrollar cómo vino esa discusión y qué significado tiene. Segundo, en el siguiente artículo, el equilibrio entre crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad ambiental. El objetivo era que hay que llegar a algún equilibrio. No hay escape a que se incorporen esos 3 ingredientes. No, con el dominio absoluto de alguno de los 3 o de los otros 2, o qué sé yo. Y el tercer elemento de fines en ese sentido es el gran acuerdo que hubo sobre la importancia como ordenadora del territorio, de las grandes ciudades y las ciudades intermedias y del país, ¿no? Y ahí se discuten las redes, se discute la jerarquía, se discute la relación urbano-rural, etcétera, etcétera, pero quería mencionar eso. Y luego vienen varios incisos sobre un asunto que estuvo primero atrás de la política de Estado y luego subió bastante adelante porque de nuevo era consenso de que sin eso no se podía casi ni hablar. Uno, la urgencia de información. La carencia de información no es solo una dificultad técnica para ordenar el territorio, sino la carencia de información es una enorme dificultad política para generar confianza. Si no hay información, la razón es para sospechar de quien uno no conoce o de quien cree que tiene intereses totalmente contrapuestos, están servidas. Entonces la urgencia de generar la información en el país es muy importante. Están detalles, características de esa información, etcétera, que paso. Segundo, la investigación aplicada. Mi propia experiencia personal como profesor y como bastante viajero es que las regiones investigan muy poco sus regiones. Y entonces, claro, las oportunidades que pueden existir en las regiones no se conocen suficientemente. Las universidades investigan lamentablemente muy poco. Y eso hay que corregirlo. Tercero, la educación y la salud, ¿no? Y ahí la doble dirección. La educación y la salud deben adaptarse a las características del territorio, pero a la vez la gente educada y saludable adaptan y adecúan al territorio.
adaptan pasivamente a su territorio, ¿no es cierto?, sino que también lo transforman. Y luego ya son menciones a vulnerabilidad y riesgo de desastre, que son solo mencionadas porque hay una política sobre eso. Y finalmente un tema muy difícil, casi finalmente, un tema muy difícil en el cual es muy difícil llegar a acuerdos, no solo acá en este caso, sino también en los recursos hídricos, ¿no? Y es sobre la institucionalidad misma para gestionar este problema. En parte exige mucho detalle técnico y debate especializado en estructura del Estado, en características de la historia institucional del país, y por lo tanto, como verán ustedes en el texto, la parte institucional está dejada en términos genéricos, ¿no? La capacidad de gestión territorial, el proceso planificado de ordenamiento, el Sistema Nacional de Gestión Territorial, que se lo pone con minúscula, no con mayúscula, porque no hay detrás de ese término ya un diseño definitivo de qué consistiría ese sistema. No se podía llegar de acuerdos en ningún tan amplio sobre el punto, pero es un punto sin duda capital, y que hicimos, lo que hicimos fue optar por poner no la estructura de ninguna institución en detalle, sino qué debería ser. O sea, qué mandato habría que darle a cualquier institución que se diseñara finalmente con la finalidad de que lo principal fuera llevado a cabo. Y luego viene lo político-administrativo, el K y el L, que es, bien, el tema es conocido, acá no hay ningún dilema conceptual serio, hay que hacerlo, es muy sencillo. Y luego las zonas fronterizas, que también son importantes y que se añadió al hecho de que hay el problema de las zonas fronterizas con los países vecinos, el gran problema que también se detectó con una intervención y que luego se recogió muy bien, es que un gran problema de las zonas fronterizas no es con los países vecinos, sino un gran problema de las zonas fronterizas es la relación con el propio país. Y entonces, claro, hay que tomar en cuenta las dos cosas, porque si no es complejo. Y finalmente está una mención al financiamiento, que es en términos de nuevo muy generales, porque entrar a los detalles de una cosa tan compleja que requiere sistemas de financiamiento tan diversos y concatenados, no era posible, por supuesto, llegar a una fórmula de financiamiento tan precisa e institucionalmente hablando. Muchas gracias, hasta ahí llego, entonces espero que sirva de aperitivo para Muy buenas noches. Antes que nada, quisiera expresar la disculpa del señor ministro del Ambiente, Manuel Vidal, que por razones de agenda, ustedes comprenderán, reuniones de imprevisto, no ha podido estar presente el día de hoy y me ha encargado asistir en su representación. Antes que nada, creo que me uno a los comentarios de Javier respecto a lo que ha significado desarrollar esta política de ordenamiento y gestión territorial por parte del Acuerdo Nacional, en la cual también formé parte de ese grupo de espacio de discusión en donde nos pudimos reunir representantes del Estado, del sector privado, de la sociedad civil, la academia, en fin, ¿no? Diversas organizaciones en las cuales ha sido una práctica democrática muy importante, mediante la cual hemos podido poner nuestros puntos de vista, y más que un espacio de discusión, ha sido un espacio en el cual hemos podido concertar y ponernos de acuerdo, lo cual es un paso muy importante para nuestro país. Ponernos de acuerdo en un tema trascendental y muy importante que tiene que ver básicamente con los aspectos del territorio. De una u otra manera, el Acuerdo Nacional, como comentó alguna vez el ministro, es un espacio donde se liman las asperezas, ¿no? Donde las asperezas o esos puntos de vista que llegan en algún momento pues, a ser temas de debate, pues, que llegan a concertar y generar pues, un documento muy trascendental para nuestro país, un documento que de una u otra manera tiene una relevancia en el continente incluso, ¿no? No tengo conocimiento del diseño de una política de Estado que tenga estos contenidos y que haya podido tener este nivel de articulación en otros países, y eso creo que habla muy bien de como país de qué es lo que podemos lograr, ¿no? Y eso creo que es un mérito, digamos, de todos los que hemos formado parte
discusión y obviamente la conducción que hemos tenido con Javier respecto a este importante tema. Y un tema importante y al cual el Ministerio del Ambiente pues, se aúna y obviamente reconoce la importancia de esta política de Estado, tiene que ver en que ha incorporado diversos elementos que son importantes tener en cuenta y conocerlos más a profundidad, ¿no? Y tener en cuenta la función que tiene el Estado sobre el territorio. Y la función que tiene el Estado sobre el territorio es algo que no ha sido muy desarrollada, no ha sido muy conocida por todos. Simple y sencillamente cada uno se ha dedicado a desarrollar su función sin ningún tipo de articulación o coordinación, y eso obviamente ha generado problemas, ¿no? Y obviamente tenemos que remitirnos a lo que está dispuesto en la Constitución. Como entidades públicas y como país tenemos siempre que remitirnos a lo que está en nuestro marco jurídico. Nuestro marco jurídico dispone obviamente ciertas disposiciones o mandatos que desarrolla el Estado como función del territorio, ¿no? Desde el momento de definir lo que es territorio, que lo define obviamente muy fríamente, lo que es suelo, subsuelo, espacio aéreo, o sea, más nada define sobre el territorio la Constitución, y fue un tema que se debatió y se discutió, obviamente, la necesidad de incorporar otros aspectos importantes para entender, no solamente como algo físico el territorio, que es lo que venía sucediendo y como ha sido parte de la función de las entidades del Estado sobre el territorio, ¿no? De marcar, delimitar, asentar, construir, ¿no? Que es parte, digamos, de lo que establece después la Constitución respecto a la función que hay respecto a la demarcación territorial, respecto a lo que es desarrollo urbano, respecto a lo que es dotar de viviendas, respecto a lo que es dotar de infraestructuras, construir, ¿no? Había un elemento muy importante que no habíamos tomado en cuenta, el Estado, obviamente, en esta dinámica y en esta evolución y proceso de desarrollo, y que tiene que ver con el carácter ecosistémico que tiene el territorio. Y es algo que se ha logrado incorporar en la política de Estado y destacamos y valoramos enormemente porque un tema muy importante es la condición que tiene el territorio y su particularidad desde los aspectos físicos, biológicos y también desde los aspectos culturales, su identidad y la persona humana. Porque eso es lo que conforma un territorio y eso es lo que se ha logrado plasmar en esta política de Estado, ¿no? Una política de Estado que ha logrado explorar y introducirse dentro de lo que es la función del territorio que compete acá a nivel del Estado y determinar la necesidad de articular y coordinar. Porque obviamente cada uno tiene un marco legal, tiene un mandato que cumplir y eso ha sido, digamos, una dificultad y esto ha generado obviamente entendimientos inadecuados, ¿no? Y es que otro aspecto importante que también se ha logrado entender dentro de esta discusión de la política de Estado es justamente la necesidad de conocer el territorio y necesidad de conocerlo en su real dimensión y dependiendo obviamente de la función que uno tiene sobre el territorio, ¿no? En la función de demarcar, por ejemplo, hay un nivel de información que se requiere, ya sea para demarcar una región, ya sea para demarcar una provincia o ya sea para demarcar un distrito o de repente para definir la asignación de usos. Se requiere también un nivel de información a nivel de catastro, a nivel de propietarios, a nivel de una serie, digamos, de precisiones técnicas de mucho más a detalle. O de repente para lo que es la planificación regional o la planificación a gran escala, que requiere miradas diversas del territorio. Y esa ha sido, digamos, una constante de todos los sectores, ¿no? Ya sea para quienes tienen la función pues, de asignar los derechos o los usos sobre el territorio, ¿no? Para el sector forestal, para el sector de energía y minas, para lo que es la dotación de infraestructura, para lo que son concesiones acuícolas, en fin, toda una serie de aspectos que obviamente nos ha llevado a mirar y sondear justamente esas intervenciones que tiene el Estado y que obviamente han requerido tener un nivel de articulación. Y como bien ha mencionado Javier, está el tema justamente de esta palabra gestión territorial. La gestión que articula todos estos elementos y estas funciones que hay en el territorio y que es necesaria, obviamente, articularlas bajo un término de gestión que nos permita tener una mirada sobre esta gestión del proceso, sobre esta gestión del uso, que en estos momentos pues, cuesta articular. Tenemos superposiciones respecto a concesiones mineras, concesiones forestales, concesiones acuícolas, ciudades, zonas protegidas, áreas de conservación, en fin. Y eso justamente se da porque cada sector o cada nivel del Estado ha desarrollado una función, y una función sin un nivel de gestión que permita articularse. Y esto obviamente ha quedado determinado
determinado dentro de esta política de Estado en la necesidad de que el Estado trabaje y se organice en ese sentido. Y una vez más creemos de que esto va a beneficiar el tema planteado en la política de Estado respecto al crecimiento económico con equidad y con justicia. Una de las cosas que uno ve en los territorios son las enormes disparidades que hay respecto a las intervenciones, justamente debido a esa falta de enfoque territorial. Tenemos, por ejemplo, casos en los cuales solamente la inversión llega a un lugar determinado, pero no hay un impacto, no hay una cadena económica, no hay una articulación que permita que se beneficien otros espacios y territorios. Y tenemos obviamente enclaves económicos donde no hay mayor desarrollo, sino solamente para la inversión que se da. Eso es una necesidad que promueve justamente de que estas políticas tomen en cuenta las necesidades de las regiones, las necesidades de los departamentos y conocer sus intereses, ¿no? Los intereses que van desde el nivel nacional hacia lo local, pero también conocer las necesidades del nivel local para que sean tomadas en cuenta en los distintos niveles de gobierno, y justamente eso es lo que demanda la articulación. Un tema importante también es justamente reconocer de que somos un Estado unitario, somos un Estado en el cual tenemos un nivel de gobierno que tiene que articular con los demás niveles, y justamente este proceso de la gestión territorial va a permitir justamente integrar estas diversas funciones del Estado, ¿no? Particularmente el tema de ordenamiento territorial, que es una función muy importante que se lleva a nivel de los gobiernos regionales y municipales, tomando en cuenta las políticas nacionales. Obviamente es un elemento muy importante que va a permitir a regiones y municipios dar a conocer justamente esos intereses para que obviamente sean puestos en conocimiento de los niveles superiores y viceversa, ¿no? También para que el nivel nacional pueda dar a conocer cuáles son esos intereses y podamos tener un nivel en el cual podamos concertar, en el cual podamos articular y compatibilizar los usos, compatibilizar esos puntos de vista donde todos tenemos intereses y donde obviamente se busque un beneficio común, ¿no? En ese sentido, también la carencia de información ha sido un factor determinante, ¿no? Muchas entidades del Estado, lamentablemente, adolecen de información para poder cumplir su función. Para titular, por ejemplo, en zonas rurales, yo requiero información a nivel de detalle. No existe, no hay información a nivel de detalle. Entonces, lamentablemente tenemos una entidad que no cumple una función de forma adecuada, no satisface la demanda que requieren las demás entidades y nos vemos obligados a desarrollar información sin tener esa competencia. Y eso ha hecho pues, que tengamos los avances que tenemos hoy en día, ¿no? Para poder titular, para poder dar concesiones, para poder dotar infraestructura. Y eso de una u otra manera pues, ha servido pues, en una demanda de información que hay que reconocer, ¿no? La zonificación ecológica y económica pues, ha sido el motor por el cual las regiones han generado dinámicas para poder generar información. Y esto ha tenido un proceso de evolución desde hace muchos años, ¿no? Cuando hablamos de zonificación ecológica y económica no hablamos de ahora, hablamos de 1997, 2002, cuando se inician estos primeros procesos y obviamente había todo un proceso o un camino de desarrollo. Hoy en día el Estado está poniendo a disposición de los gobiernos regionales y municipales información que va a ser muy útil. Hemos logrado adquirir de donación imágenes de satélites 5 metros que han sido ya puestas a disposición de los gobiernos regionales y municipales y que va a significar un enorme ahorro para los coordinadores o jefes de proyecto. Creo que me entenderán y sabrán cuánto es el ahorro que está representado en estos momentos contar con esas imágenes. Desde tener que generar el proceso hasta poder adquirirlas, transcurrir años, pero ahora ya tienen esa información. Y obviamente el Ministerio del Ambiente lo que va a hacer es dar la orientación técnica para que esta información sea usada de forma correcta y para que también pueda dar los resultados que corresponden dentro de ese marco de articulación que tiene que haber entre los diversos niveles del Estado. Finalmente, quiero poner énfasis en que la política de Estado ha logrado reconocer el tema de investigar mucho más en este tema. Hay muy poca investigación que se realiza sobre esta temática y sobre el tema de cómo el Estado va a articular, y para ello obviamente ya senta como una política para que cada sector, para que cada nivel del Estado, para que la sociedad civil desarrolle mucho más investigación que sea de aporte y que sea obviamente recogida para poder desarrollar políticas que puedan pues, aportar en ese sentido hacia el desarrollo, tomando en cuenta este enfoque del territorio.
exceso pues, de precisión. Y yo creo que ha llegado un momento en el cual tenemos que precisar justamente cuáles son esas competencias, ya no en términos de hectárea o metro, sino cuáles son esas competencias y funciones que tenemos para poder organizarnos como Estado y para poder tener en cuenta cuáles son esos alcances que tenemos sobre el territorio. Por ello yo una vez más quiero, por nombre del Ministerio del Ambiente, reconocer obviamente la acción de estas políticas, que son muy importantes, que son trascendentales, que van a servir de eje articulador del Estado, con los niveles de gobierno, y que van a permitir pues, orientar y diseñar políticas a futuro que van a permitir pues, tener una efectividad en el desarrollo y un crecimiento sostenible para nuestro país. Muchísimas gracias. Yo quiero también felicitar los trabajos que se vienen haciendo en todo el país, en particular por la plataforma de ordenamiento territorial, que ha movilizado a través de diversos foros en toda la República, con participación de la Comisión de Legislación del Congreso, este debate y que está aportando ideas y reflexiones. Y creo que el avance del Acuerdo Nacional al respecto es un avance en un momento que es bueno quizá decir qué piensa uno. Yo creo que hemos tenido en el Estado a lo largo del siglo XX y ahora todavía en el siglo XXI una predominancia de una visión sectorial del Estado y de la política pública. Esta visión sectorial es lo que ha ordenado las funciones del Estado. Cuando se habla de un ordenamiento del territorio, el ordenamiento que corresponde a esa visión sectorial es un ordenamiento sectorial. Y desde la escala nacional, sectorialmente viene un tubo y organiza qué se hace en cada localidad. Y esa sectorialización ha estallado, porque ha cambiado la dinámica de los territorios. Porque ya no sirve esa sectorialización en sí misma. Porque se hace una carretera por acá, se hace tranquila la electrificación y por aquí los programas de vivienda. Esa sectorialización ya se ha demostrado que no es adecuada. No quiere decir que no haya sectores, sino que la política de organizar los objetivos en función de los sectores termina siendo tubos aislados que no tienen los objetivos correspondientes. Entonces hay un proceso de volver al territorio, de encontrarse con el territorio, de poner las políticas en el territorio, de hacer del territorio el centro de la política pública. Y ese proceso en el cual estamos a entender en el país. Participando, pero ha pasado en otros países del mundo con mayor o menor intensidad, pero que es un proceso además universal, porque estamos en un momento de globalización, de unidades continentales y también de modificación de la articulación de los estados nacionales. No es una desaparición. Pues en ese contexto es que esta superación de la sectorialización está dando con sus marchas y sus contramarchas. Por ejemplo, yo creo que ahora se ha recentralizado mucho más que antes se ha realizado vía la extensión del MEF sobre casi todos los ministerios. O sea, casi hay un solo ministerio, que es el MEF, y los demás cumplen las directivas sectoriales del MEF. Y creo que eso está acentuando el sectorialismo. Pero el MEF plantea una política territorial, que es sumar los sectores a su política como MEF, a su política específica de cómo plantea el control de las políticas públicas y del gasto público. Creo que es a partir del corto plazo y de la dinámica presupuestaria. Pienso que ahí hay un proceso. Al mismo tiempo, las regiones y los municipios han avanzado, pero resulta que la escala nacional es cada vez más importante en el país. Y la escala global también. Si no tomáramos en cuenta que hay problemas en el orden del mundo, los entierros no habrían cambiado. Ahora la gente tiene cuidado de enterrar a sus familiares con billetes de oro. No vaya a ser que se lo quiten. Porque ciertamente donde hay oro, con el precio que tiene el oro mundial, hasta el último lugar del país, ese efecto mundial llega. Y eso es un efecto no sectorial, es un efecto territorial, de la participación en un mundo global. Esos procesos son los que están cambiando la dinámica del mismo proceso de descentralización. Cuando se planteó, por ejemplo, que era una cosa muy importante transferir la función a los gobiernos regionales para lo que sería la minería artesanal, y se transfirió con todo entusiasmo un escritorio y 3 personas sin plata para manejar la minería artesanal. Y detrás de la minería artesanal lo que había era una minería ilegal inmensa. Entonces el gobierno regional de Puno tenía un escritorio
territorio de 3 o 4 personas con la justa completa para ni siquiera para movilizarse, para controlar, para manejar esa minería supuestamente artesanal. Lo cual es una ficción global y nacional y regional, y terminó estallando, pero no siendo eficiente. Por eso creo que estamos en un momento en el cual, al volver y haber un consenso en el país de poner la mirada sobre el territorio, tenemos que apreciar la dinámica del territorio. Creo que el tema del acuerdo nacional, el acuerdo planteado sobre el territorio, con la palabra de ordenamiento y de gestión, nos hace ver que puede estar el vaso medio lleno o medio vacío, pero que ciertamente se ha avanzado. Se ha puesto una base que es fundamental, que es muy importante. Se ha puesto la base del territorio. Se está mirando el territorio para ahí replantear temas de políticas públicas. Hay varias maneras de ordenar el territorio. ¿Se puede ordenar el territorio solo desde las regiones? Obviamente que no. Se requiere para ordenar el territorio una política nacional sin planeamiento. En el país no hay plan. Hay un proyecto multianual presupuestario, pero plan de desarrollo como objetivo de desarrollo no existe en el Perú. Entonces hay un vacío. Para el manejo del territorio hay un vacío. No es lo mismo diseñar el sur peruano con la petroquímica del gasoducto que diseñar el sur peruano con 2 plantas termoeléctricas que quemen el gas del 88, que será más barato que tenemos. No es lo mismo. Es totalmente diferente. No es lo mismo manejar el norte del Perú con la refinería moderna, pero al mismo tiempo con Petrolú manejando el otro 64 y teniendo la posibilidad de la migración y con todo el conducto del petróleo que tiene por el oleoducto no peruano en condiciones que puedan ser dar una alta rentabilidad para una renovación adecuada. Varía, no es lo mismo. Entonces hay escalas nacionales que son imprescindibles, que tienen que ver con un aspecto específico, que me parece que es clave en el tema del territorio. El territorio es una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza. Y esa nueva relación no es solamente un tema técnico, pero también es un tema técnico, también es un nivel de tecnología. Un geógrafo brasileño, que me gusta mucho seguir sus orientaciones, sus apreciaciones, yo soy biosociólogo, sociólogo y geógrafo, Milton Santos dice que el territorio es una relación de fuerzas entre los objetos técnicos y las prácticas sociales. Y que no hay territorio que sea solamente un espacio geográfico lineal. Ya a escala global actual del planeta, acá universal sí, pero a escala global del planeta no, porque vivimos una era técnica, científica e informacional, donde todo se ha transformado por esos cambios de la comunicación del ser humano frente a los desafíos de nuestra naturaleza. De tal manera que nosotros estamos haciendo que nuestro espacio a escala humana, de reproducción de la especie humana, es una escala global, con sus propias singularidades. Y esa escala del territorio es un territorio producido socialmente. Yo por eso decía medio leyendo, medio vacío, el territorio, en las cosas que voy leyendo, de lo que se va avanzando, todavía sigue siendo en gran medida un contenedor. Se plantea que también tiene otros elementos, pero la dinámica más importante del territorio es cómo el ser humano ha cambiado su organización en sí mismo y con la naturaleza para poder responder a sus desafíos. Ese aspecto todavía en el país, ¿cuál es el nivel de mecanización? ¿Cuál es el nivel de realmente escalar de las inversiones por macroregiones o por regiones? ¿Cuál es el nivel inclusive de los grandes flujos nacionales? No está muy preciso, muy claro. Va a haber un aeropuerto ampliado en Chincheros en el Cusco. El resultado es, como hay un aeropuerto ampliado en Chincheros en el Cusco, vamos a elevar en Machu Picchu la capacidad de carga para que ya no esté 2.500 diarios, sino 7.000 diarios. No importa si Limón del Ministerio se acaba en poco tiempo en Machu Picchu, pero esa es la consecuencia de esa visión asimilada sobre el territorio. Entonces, requerimos mirar el territorio como producido socialmente, incorporando los objetos técnicos y las prácticas sociales. Y creo que en ese sentido la propuesta de la política de ordenamiento y gestión que señala el Acuerdo Nacional nos da una base fundamental para avanzar en ese aspecto. Yo quisiera tocar por eso 2 o 3 temas de sugerencias o de reflexiones que están marcadas en ese punto. Uno primero es el sentido de lo regional. Creo que en el Perú tenemos que no dejar lo regional, sino afirmarlo. Pero una política de ordenamiento territorial que solamente es un instrumento de zonificación económica y ecológica de lo regional, sin plan nacional, es un contrasentido. ¿Sobre qué se está planificando? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo a escala nacional que se están haciendo en esa zonificación económica y ecológica? Por ejemplo, sacar de la zonificación económica y ecológica todo lo que es la dinámica urbana y rural
en un país que está cambiando, en un país donde ahora los principales núcleos rurales están vinculados a las dinámicas urbanas. No hay comunidad campesina aislada, no hay área que no esté vinculada ya a las dinámicas del mercado nacional y a la dinámica de los grandes sistemas urbanos. Entonces se requiere tener esa visión, en la cual lo regional es una manera específica de organizar en una correlación determinada de la producción social del espacio ciertos objetivos nacionales, locales, regionales. Ahí están la especialización de estos objetivos. Yo creo que en el país, cuando estuve en las empresas, nosotros presentamos una propuesta de plan que decíamos que esos espacios sean los grandes espacios macro-regionales, no a nivel de la demarcación, sino a nivel de los procesos que podían organizar objetivos de desarrollo. La macroregión norte, la macroregión amazónica, la macroregión del sur, la macroregión litoral central, la macroregión centro-sur, que son espacios en los cuales existen las posibilidades de tener objetivos comunes a escala nacional y a esa escala regional. Creo que es un tema que tiene que discutirse más profundamente y que debería plantearse. Yo alguna vez en 2013 hice un balance de muchos planes de desarrollo hechos por las regiones, que miraban al interior de la región y que querían desarrollar la región desde sí misma y terminaban en el fracaso general con la buena voluntad. Es necesario partir de una visión de escala nacional, pero tener un espacio donde la escala nacional pueda hacer realidad en sus objetos, en su técnico, en su capacidad de producción espacial y temporal por parte de las sociedades locales. Un segundo tema, no sé cuántos minutos nos quedan, ya son 5 también. Un segundo tema es el tema de lo que es el ordenamiento, el concepto de ordenamiento. ¿Qué ordenamos cuando estamos hablando de la gestión territorial? Por eso aparecen como dos conceptos que están vinculados, superpuestos, distintos o contradictorios, o a veces incluso alternativos. ¿Cuál es el orden? Esa es una pregunta fundamental, casi filosófica. ¿Cuál es el orden? ¿El orden es el que nos dejó la colonia? ¿El orden es el de los primeros años de la República? ¿El orden es el del comienzo del siglo XX en el Perú? ¿Cuál es el orden sobre el cual se va a hacer la gestión del territorio? Si el orden sale solamente de decir, en esta zona, esta área se utiliza para esta potencialidad y esta área no, lo que estamos haciendo es que estamos autorizando el uso indiscriminado del suelo, sin saber si eso va a ser más adecuado o menos adecuado. Esa es la gran limitación de solamente la actual zonificación económica y ecológica, que lo que hace es decir, aquí se hace esto y aquí no se hace esto, pero de repente tienen otras potencialidades en el área. ¿Quién sabe si son recursos o no recursos de determinadas potencialidades? ¿Quién sabía que en la parte alta de Puno había una contaminación que se expresaba en el río, pero que era una altísima minería informal, ilegal, que estaba destruyendo el ambiente y cambiando las condiciones de poder y de organización social en Puno? Ahora ya lo sabemos, porque se han volado millones de dólares que estaban puestos en una maquinaria. Entonces, ese es el ordenamiento de Puno, en términos reales. La vinculación de las comunidades, de los municipios, de la región, ese es el ordenamiento. Ese ordenamiento es el que iba a codificarse en la zonificación económica y ecológica. O estamos hablando de otro ordenamiento. Es un punto clave y fundamental para poder incorporar en el método de la zonificación económica y ecológica también la dinámica de las ciudades, la dinámica de las poblaciones, las dinámicas locales y globales que influyen definitivamente en el tema. Y por último, esa es la ubicación, un párrafo que habla de la parte geopolítica. Yo creo que el Perú está en una definitiva geopolítica como nación. En los próximos 30 años somos una nación que va a vivir de la renta que deje la entrega de los recursos naturales al mundo. Entonces vamos a ser un poco un país sin producción propia, sin capacidad de innovación competitiva propia, pero vamos a tener algunos recursos que nos dejan la exportación de algunos grandes recursos minerales u otros recursos naturales. Es una posibilidad como nación. Yo creo que ahora es casi la posibilidad que se nos están bombando. Yo creo que, por ejemplo, el TPP y la Alianza del Pacífico, más el TPP que la Alianza del Pacífico, suponen un país que vive del movimiento financiero y de esa renta que es captada a partir de la costa del mercado mundial de sus recursos naturales. Pero podemos ser un país distinto, podemos ser un país que tenga una base productiva, competitiva, industrial,
industrial, con innovaciones, con capacidad de construir esas innovaciones, de darle valor agregado a sus productos, de unificarlos en mercados regionales y competir en el mundo, y de tener población con capacidad de innovación. Esa es una disyuntiva, eso no es una disyuntiva filosófica, es una disyuntiva de políticas prácticas en el ordenamiento y en la gestión del territorio. Si deciden en determinado lugar, y termino con esto mi intervención, había en las discusiones del presupuesto participativo un ejercicio. Decía, tú tienes que definir en el presupuesto con tus criterios de ponderación qué es más útil. Esto es, qué proyecto tuyo comprende más población local, qué proyecto tuyo da más trabajo y qué proyecto tuyo se hace más en el área donde estás. Y había dos proyectos en discusión, en una zona de Huancayo. Un proyecto era una zona altoandina, una comunidad. Un proyecto era trabajar todos para hacer una carretera y llevar sus productos al mercado que estaba más allá de 2 cerros. Y el otro proyecto era poner letrinas en toda la población, construir cerros y todos trabajar. Esos eran 2 proyectos. De acuerdo a la calificación que tenía, ya cambiar un poco, pero no todo, el presupuesto participativo, ¿cuál ganaba? El proyecto que incorporaba más mano de obra a la población, el que hacía más actividad en la localidad. ¿Y cuál era? Hacer letrinas. Y no llegar al mercado para tener una producción competitiva. Creo que eso, lamentablemente, todavía sigue siendo una gran disyuntiva para el